¿Qué tal? Bienvenidos al Afterwork de Diza Consultores, el podcast de Diza donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Y me dijo, a ver, te voy a hacer dos preguntas. ¿Quieres tener una buena casa? Y dije, sí. Y me dice, ¿te gustaría tener un buen coche? Pues sí. Y me dice, ¿te gustaría venirte a vivir a entrenar conmigo a Estados Unidos para conseguir eso? Y le dije, sí, segurísimo, ¿no? Es que no es solo cuando estás allí, sino las semanas o meses antes de la competición. Porque no siempre se entrena bien. Y no siempre se hacen las cosas perfectas, no porque no quieras, sino porque no salen. Entonces, bueno, pues hay muchísimos altibajos, sobre todo cuando sabes que se acerca. Y luego una vez que estás allí, pues imagínate, es una tensión diaria. No sé, yo creo que hay muchas cosas positivas dentro del deporte. Donde el deporte de élite, claro, quien te diga que es saludable, pues yo te lo desmiento. No, y al final mantienes al cuerpo a un ritmo durante muchísimo tiempo y día a día a un ritmo muy alto. Yo creo que al final es una de las cosas que los deportistas salen bien aprendidos y es lo más valorado, ¿no? Que yo le he hablado mucho y lo he escuchado mucho, el decir, los deportistas son como los mejores trabajadores después porque no se van a quejar. Hoy tengo la suerte de tener a un medallista olímpico español, un auténtico fenómeno del patinaje artístico y que hoy hemos tenido la suerte de tener aquí. ¿Qué tal estás, Javier? Bienvenido. Muchas gracias. Ha sido, vamos, a mí me llevo todo el día ilusionado porque vinieras. Yo me acuerdo cuando te vi de pequeño, pues con tus exhibiciones y con tus campeonatos de patinaje, que lo veíamos en casa, te seguíamos bastante y lo hemos comentado todos en la oficina y estábamos todos bastante ilusionados de que vinieras y de que podamos escuchar tu historia y cómo, bueno, pues cómo has construido tu carrera y cómo la hiciste. Así que vamos a ir descubriéndote y lo primero de todo yo creo que voy a hacer una breve presentación de tus hitos, que son unos cuantos. Javier Fernández, él es de los pocos medallistas que hay en los deportes de invierno en España. Fue bronce en 2015. 2014. 14. No, 2018, perdóname. 2018. 2018. Es verdad. Quedé cuarto. Y ahí fuiste abanderado. Abanderado, Eso correcto. Fue medallista con un bronce, el único bronce en patinaje artístico por España, y luego ha sido innumerables veces campeón del mundo, campeón de Europa y de España, y bueno, pues un personaje ya famoso en España gracias al patinaje, que es algo poco habitual. ¿Cómo fueron tus comienzos y cómo te dio por decantarte por el patinaje, que en España es algo que no seguimos tanto? Pues fíjate, tengo una hermana mayor, 2 años mayor, y ella empezó a patinar antes que yo por ver una competición en la televisión. Qué bueno. Y nada más ver la competición le dijo a mis padres que quería hacer lo mismo. Yo, como era una hermana mayor, yo siempre quería hacer lo mismo que ella. Y empecé a patinar porque le dije a mis padres que quería hacer lo mismo que mi hermana Laura. Fíjate. Y con O sea 6 que- años empecé. 3 años. 6. 6 Con años. 6 años. 6 añitos. Y todo porque tu hermana lo vio en la tele y dijo, ostras, esto me gusta. ¿Y buscasteis un club? Porque no hay tantos clubes de patinaje, ¿o sí? Sí, Vale. mis padres buscaron un club que estuviese cerca de donde vivíamos en ese momento y había una pista muy, muy pequeñita en Chamartín y ahí empezamos a patinar. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y cómo fueron esas primeras tomas de contacto? Porque tus padres no tenían ningún conocimiento previo del He deporte. dicho Chamartín, pero era Aluche, perdón. Aluche. Una Aluche. pista de hielo que había que ahora es una rocería. Ah, Fíjate tú, ya ha cambiado de una a otra. qué gracia. ¿Qué me habías preguntado, perdón? Digo que, joder, pues al final llegaste a la pista de hielo y dijiste, oye, me quiero apuntar a patinar y ver qué pasa. Imagino que tendrían pista de hockey también, que igual hay... Sí, nada. Y a ver, yo de lo que sé de esos momentos, lo que me han contado, me acuerdo más bien poco con 6 años. Pero sí me acuerdo de lo que me han contado, de que me encantaba, Ujú. pero que no quería, al principio no quería ir, pero luego una vez estaba patinando no me quería salir. Fíjate. Es una anécdota de querer hacer otras cosas, seguramente pues con los amigos o jugar al fútbol, pues lo típico que siempre queremos estar liados con otras cosas y no queremos hacer una cosa que ya esté estructurada. Pero una vez estaba allí que no quería salir, que era el último que salía de la clase. Y ya desde pequeño despuntabas y dijeron, ostras, este chaval como patina. Bueno, de pequeño no tanto. Sí es cierto que decían pues, que tenía alguna facilidad, Ujú. ¿no? Que me costaba menos que otros niños, pero no. Es que al final, con 6 años, te ponen los patines por primera vez Ujú.
ibas ahí como un poco un pato, ¿no? Sí, 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 va como Tarda puedes. tiempo. ¿Y cuándo fue cuando empezaste a cogerle más el gusto o a despuntar? Donde ya empezó a ponerse la cosa seria, porque empezaste muy joven ya a despuntar. Sí, estuvimos ahí poquito tiempo, la verdad, en esa pista porque la cerraron y ya mis padres nos llevaron a Majadahonda, la pista de hielo de Majadahonda que lleva muchísimo tiempo, muchos años. Y allí ya es cuando entramos otra vez en la escuela Ujú, y ya nos pasaron al poco tiempo a mi hermana y a mí al club. ujú, Eso ya quería decir pues que ya hemos subido un nivel en poco tiempo bastante importante para que te metan en el club. Y de allí ya es cuando empezamos poquito a poco, con el tiempo, a empezar a competir en las competiciones regionales y ahí a los pocos años empezar ya en las competiciones nacionales. Pero al final yo hablo por mí, pero también mi hermana, ¿no? Que es la que me inició indirectamente en el patinaje. Es cierto que que en pocos años ya estábamos compitiendo en un nivel bastante, ujú, no alto, pero en un nivel bastante decente, para el ujú. poquito tiempo que Qué llevábamos. bueno, o sea que tu carrera en el comienzo va muy, muy en paralelo a la de tu Sí, hermana. sí, sí, Fenomenal. indirectamente sí. Y cuando estáis en el club de Majadahonda, ya con, imagino, un entrenamiento ya más riguroso, Sí. más estructurado, y ahí, ¿con qué edad empiezas a decir, ostras, esto me parece que va a ser para mí? A ver, yo durante bastantes años lo hacía como un deporte extraescolar. Ujú, Sí es cierto que me gustaba, igual que a mi hermana, pero lo hacía como un deporte después de salir del colegio, pues ir a hacer un deporte, como ujú, muchos otros niños y niñas que habían elegido hacer otra cosa. Eh, Pasaron bastante tiempo hasta que, incluso habiendo ganado campeonatos de España, incluso estamos hablando ya de años más tarde, pero no me decidía para hacer el patinaje como algo profesional. No entraba dentro de mi cabeza ujú. en competir y entrenar como realmente se debería de hacer. Y si te soy honesto, creo que hasta que no tenía 17 años, que me fui a vivir a Estados Unidos, no me había nunca planteado el que quería hacer. Ya, Para mí seguía siendo un deporte extraescolar, aunque hubiese ganado un campeonato de España. Pero eso claro. no me generaba nada. Ujú. Haber ganado un campeonato de España, ni nada económico, ni nada mediático, ni absolutamente nada. Era una competición más de la temporada. Claro. Esto lo estoy poniendo en perspectiva a lo mejor de cuando yo era niño en el colegio y es como que el que era muy bueno, yo que sé, en judo, en ballet o en esgrima, pues a lo Sí. mejor era un crack y nadie lo sabía y era pues su deporte después del colegio y punto. Pero claro, ¿cómo te llaman a Estados Unidos para ir a Estados Unidos? Porque eso ya sí que es una llamada de decir, ostras, aquí hay talento. Una llamada de atención, ¿no? Pues fue en un campamento de verano, Ujú, que se hacen también de patinaje, y nos fuimos a Andorra. ujú, Y además fuimos todos los que estábamos dentro de los patinadores de la Federación ¿vale? Española. Y fuimos para allá, que vino también la federación, y el entrenador que vino era un entrenador ruso, que se llama Nikolai, y este entrenador fue el que se acercó a mí después de la primera semana, eran 2 semanas la primera semana, Ujú, y se acercó y dijo que quería tener una reunión conmigo y con la federación para hablar de mí. Y ahí fue cuando tuvimos esa conversación y me dijo, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres conseguir? Y yo, pues no lo sé. Y me dijo, a ver, te voy a hacer 2 preguntas. ¿Quieres tener una buena casa? Y dije, sí. Y me dice, ¿te gustaría tener un buen coche? Sí. Y me dice, ¿te gustaría venirte a vivir a entrenar conmigo a Estados Unidos para conseguir eso? Y le dije, sí. Dice, pues si me dices un sí de verdad, en una semana, yo te compro el billete, en una semana, te vienes a Estados Unidos. Mis padres no estaban en esa conversación. Y dije, sí, venga. qué fuerte, ¿eh? Y nada más salir de ahí, pues llamé a mi madre. Dije, oye, mamá, a ver, te tengo que contar algo. Que en una semana me voy a vivir a Estados Unidos. No, eso yo lo dije así, pues de la inconsciencia. Yo no tenía ni un duro. Desde la inconsciencia y con mis 17 años, al final mis padres sabían que si en algún momento quería conseguir algo, tenía que salir fuera de España. Entonces Ujú, mis padres me han apoyado y es cuando me fui. Después de esa qué bueno. conversación, en una semana, me fui a Estados Unidos. Vaya apuesta de Nicolai también, o sea, Sí, menudo ojo para decir,
este se viene conmigo a Estados Unidos, le pincho un poco a ver si tiene ambición, pero tampoco te pinchó muchísimo. O sea, dijo, No, te vio con buenas maneras, tuvo que ver algo. era un entrenador que tenía, además había traído a algunos de sus patinadores que estaban, una de las chicas que traía 2 años después fue campeona del mundo. O sea, trajo sus patinadores que eran patinadores de muy alto nivel y él era un entrenador en esos momentos de los mejores que había en el mundo. Entonces, Fíjate. era una hora o nunca. Ya. Qué maravilla. Y cuando ya te vas a Estados Unidos, ¿cómo empieza a ser ya cambio de vida radical? Sí. Ya empiezas a ser un deportista de élite. En ese momento, o ya estabas. A ver, deportista de élite realmente ya era antes porque había ido a los europeos, había ido a los mundiales, pero bueno, pues eso, había quedando en posiciones muy, muy bajas. Más que otra cosa fue el cambio mental que hice yo, el tomármelo de otra manera. Yo creo que el deportista de élite creció en mí Ujú. personalmente después de ese viaje, ¿no? De haberme ido a vivir a otro sitio sin estar con mis padres ni con mis amigos, ver el nivel de patinaje, el nivel de instalaciones que tenían, pues al final lo ves todo y dices, ostras, esto es de una manera diferente, esto no es lo que yo estoy acostumbrado a ver. Ujú. Ya la concentración máxima, imagino. Ya tu único día a día era el patinaje, entiendo. La única cosa que hacía, además dejé los estudios y me dediqué exclusivamente a eso. No sé si en ese momento seguramente lo había, lo que era pues, el instituto por internet, ¿no? Que allí en Estados Unidos sí lo hacían, seguramente aquí también, pero no sé, nunca lo llegamos a mirar. Ahora sí es cierto que es algo muchísimo más común después de todos de este tiempo, entonces a lo mejor podría haber seguido, pero yo dejé el instituto donde lo había dejado y luego ya el momento que volví a España ya lo recuperé. Ujú. Qué bueno. Y ahí en Estados Unidos te sorprende todo, las instalaciones, imagino que el Brutal, apoyo, sí. el seguimiento. ¿Y tú cómo pasa a ser tu rutina en esos primeros momentos? Bueno, una rutina bastante cómoda. ¿Sí? Sí, bastante cómoda. Eran entrenamientos duros, eran entrenamientos, bueno, pero es al único que me dedicaba. No tenía Actividad. otra actividad, otra desconexión, que más que estar en casa e ir a entrenar. Entonces era algo súper cómodo. Me despertaba y iba a entrenar, volvía a casa, me iba a volver otra vez a entrenar, volvía y ya estaba otra vez en casa. No, y tampoco salía, tampoco hacía ningún plan. Era algo cómodo, sencillo y solo para entrenar. Ya Claro. está, O sea que no. los entrenamientos sí eran duros, pero la rutina, tu día a día era cómoda. Era cómoda. Claro, Era cómoda. nosotros, yo creo que a lo mejor pues, se piensa en un deportista de ese nivel y lo que se imagina es que está todo el día entrenando, pero claro, no puedes estar porque si no te cansas te Imposible, lesionas, necesitas, lo más importante del entrenamiento imposible. muchas veces es el descanso. Y nosotros además, no sé, a ver, conozco muchos deportistas de diferentes deportes, pero este deporte cansa excesivamente de una manera diferente. ¿Sí? Por estar encima de los patines, con el frío, cansa de una manera diferente. Por eso no podemos entrenar más de 1 hora y media sin Seguida, parar, sí. seguida. Entonces lo que se hace son entrenamientos muy reducidos, Ujú. pero muy intensos. Entiendo. Entonces sales de 1 hora y media y parece que te han pegado una paliza. Y al final, pues después de hacer 2, 3 entrenamientos al día, llegas a casa y estás hecho un trapo. Claro. Entonces, al final, yo por lo menos lo que quería hacer era descansar y estar tranquilo, oye, entretenerte con tus cosas en casa y ya está. Y a ver si había algún plan, pero yo no era de salir a ningún lado ni hacer muchos planes, sobre todo con 17, 18 años que no conocía a nadie allí. Claro. Pero ¿Y ahí estabas en un centro concentrado con más chicos, jóvenes no, o estaba en cómo un era? apartamento. Un Estaba en un apartamento. Sí. apartamento que compartía apartamento con un entrenador también español que se fue allí Ujú. también a dar clases allí. Y ya está, estábamos los dos. Muy bien. Ya está. Y de ahí, con 17 años que estabas en Estados Unidos, ¿ya te planteas volver al Campeonato del Mundo? Sí. ¿Y qué pasa ahí? Con 17 años. Sí, con 17, 18. A ver, todavía era un poco regulero, ¿eh? Pero sí es cierto que se había notado un poco con los nuevos programas que me montaron, los nuevos trajes y el Ujú, entrenamiento que habíamos hecho, ya se había notado como un ujú. cambio en positivo del trabajo que habíamos hecho. Y ya era como, ¿quién es este español que ha traído como estos programas y está patinando bien? ¿Quién es? Era como el inicio
¿de quién era? ¿De quién era el español este que si no ¿Qué había... hace aquí un español que no, es la primera vez que viene un español a patinar, ¿no? A ver, había habido más, siempre ha habido patinadores, pero como alguien que como que había repuntado, ¿no? Que alguien que... Y era como el inicio de esa conversación. Era el inicio de esa conversación. Y ahí fue cuando a los 2, 3 años clasificaste para ser olímpico. Correcto. ¿Y ahí ya empezó la magia un poco más seria o no? Empezó a ser más seria. Ya después de, bueno, ese era mi último año además que estuve con Nicolai antes de irme a Canadá. Claro, ya era ir a unas Olimpiadas en el 2010. En unas Olimpiadas. Es cierto que yo era todavía un mico, no tenía ni la mitad de la experiencia que tenía que tener para ir a unas Olimpiadas, pero ahí estaba, me había clasificado, tenía las marcas que me pedían y ahí estaba. Es que claro, yo era consciente de que era inviable pensar en una medalla. Simplemente pues hacer un buen trabajo, que se siguiese hablando de mí, porque en competiciones se hablaba de mí, que después de cada competición los jueces tienen una reunión y hablan pues de las cosas buenas que han visto, las malas, si ha habido algún error, si no ha habido... Y al final pues me decían que más de una competición era uno de los ejemplos de cosas diferentes, de patinadores de otros países, y al final eso es positivo, ¿no? Con una creatividad distinta, a lo mejor. ¿O? Correcto. Y joven, ¿no? Y joven. Tenías 19 Tenía en 2010. 19. Entonces, joven, una persona que ha aparecido de la nada y bueno, pues está bien que hable. Qué bien. Y ahí, esas Olimpiadas marcaron, o sea, cambió un poco tu perspectiva del deporte y tu proyección. ¿O, se fijaron más en ti o cómo fue el desarrollo? Bueno, fueron unas Olimpiadas que para mí sobre todo era una experiencia, ¿no? Para mí yo creo que eso me generó y me hizo pensar que lo que estaba haciendo era por lo menos en buena dirección. No cambió gran cosa más que en mí, realmente, y en las ganas de querer hacer un poquito más. Entonces sabía que estaba en un equipo que estaba muy a gusto, la verdad es que estaba a gusto, del tema de competición, pero luego empezaron a venir un poquito más los problemas con el tema de los viajes, porque con este entrenador Nicolai, para las Olimpiadas de Rusia, que se hicieron 4 años después, se lo llevaron a Rusia. Entonces nosotros nos tuvimos que ir a vivir con él. Bueno, vivir con él. Nos ofreció si queríamos ir a Rusia también y seguir trabajando. Y allí nos fuimos pues casi todos los patinadores que estábamos con él. Y ahí es cuando empezaron un poquito más los problemas porque no solo era estar en Rusia, luego estuvimos en Italia, luego estuvimos en Letonia y era un poco estar en tierra de nadie. Y de hotel en hotel y de residencia deportiva en residencia deportiva. Y ahí ya es cuando llegó el momento que dije, ya está, no puedo seguir con esta vida. Ya. ¿Y ahí dónde te fuiste a continuación? Y ahí estuve un verano aquí en Madrid y después de ese verano me fui a Canadá. A Canadá. A entrenar a Canadá, que ahí es donde estuve los últimos 8 años que estuve patinando. Y eso, ahí en Canadá preparaste las del 2014 y las del 2018. Exacto. ¿Con entrenador nuevo? Entrenador nuevo, equipo nuevo, todo nuevo. Muy bien. ¿Y cómo, bueno, llegaste a ser abanderado en 2014 del equipo español de las Olimpiadas de Invierno? Sí. ¿Qué se siente llevando ese peso? Es un orgullo, ¿eh? Sí. Es un orgullo, pero también vas ahí con esa cosilla, ¿no? Además que no te explican nada, o sea, lo ves por vídeo, buscas de otras Olimpiadas a ver cómo es eso, ¿no? Realmente no hay una explicación. Entonces, bueno, sales ahí y es un orgullo ir enfrente de todo el equipo español. Al final es un trofeo, es un mérito, ¿no? Que te otorgan el poder hacerlo. Entonces, para mí fue un momento que no voy a olvidar nunca. Qué maravilla. Jovencísimo, joven, sí. Con la bandera y todo orgulloso. Sí. Qué maravilla. ¿Y en esas Olimpiadas qué tal te fue? Pues quedé cuarto. Justamente, a ver, ahí ya, porque en estos justo de unas Olimpiadas a otras, yo ya había vivido una evolución y yo ya había quedado muy buenos puestos en esa franja. No habías ganado ya campeonatos del mundo, unos cuantos, ¿no? Para entonces. Antes de ese había ganado campeonatos de Europa y creo que quedé tercero en el campeonato del mundo. Entonces ya sabía que podía
optar por una medalla, ¿no? Que esa era la idea, intentar optar por una medalla. Y me quedé cuarto. Hubo una pena porque además fue por un error tonto, un salto que sin querer y sin pensarlo repetí, y por eso me quitaron un pelín de puntos que eran lo que era la medalla de bronce. Ya. Pero bueno, oye, de todo se aprende. La verdad es que eso me dio bastante energía para seguir entrenando y me acuerdo que fue una de las veces que más energía tuve para ir a entrenar. Después de quedarte a punto de la medalla, ¿no? Sí, Dijiste, sí. esta me la tengo que ganar. Sí, sí. Es como me dieron el hueso, pero sin carne, ¿no? Ya. Y dije, pues me voy a conseguir la carne. Ya. Y así que los próximos 4 años tu objetivo, además de los mundiales, imagino anuales, fue las Olimpiadas, ¿no? Correcto, fue las Olimpiadas. Nosotros sí nos lo tomábamos temporada por temporada, porque al final cada temporada nuestra es bastante intensa. No tenemos muchas competiciones, pero las competiciones que tenemos son muy fuertes. Tenemos europeos y mundiales todos los años. Entonces no podíamos olvidar todas las temporadas, pero sí es cierto que no olvidábamos tampoco que venían las Olimpiadas poco a poco. Entonces teníamos que seguir en buen rendimiento, sin lesiones importantes, al final para mantenerse, para poder llegar a esas Olimpiadas. Qué bueno. ¿Cómo en ese proceso ya de olímpico profesional, porque entre esas, la de 2014 y 2018, tú ya estabas por la medalla sí o sí? ¿Cambió algo tu entrenamiento, tu mentalidad, o un poco todo, o simplemente fueron los pasos naturales que te hicieron evolucionar y ganar? Pues yo creo que también un poco la experiencia de haber estado en todas las competiciones, el haber revalidado títulos, el haber estado tantas veces campeón de Europa, pero luego el Mundial era más complicado. Cada temporada era diferente, todos íbamos con diferentes programas, diferentes estrategias, entonces nunca se sabe. Y además las Olimpiadas es una competición tan diferente a las demás, tan diferente, Sí. A nivel mediático, obvio, pero también a nivel de presión nuestra, porque sabemos que son unas Olimpiadas, sabemos que son cada 4 años, sabemos que, porque claro, tú dices, oye, en un campeonato del mundo, en 2018 he quedado cuarto, en un año más puedo aguantar. Pero cuando llegas a una cierta edad, no puedes aguantar otros 4 años. Sobre todo sabiendo que vienen jóvenes deportistas con mucho más nivel y que te van a alcanzar, no vamos a olvidar que es así, ¿no? Y cuando se llega a una cierta edad es muy lógico que te tengas que plantear la retirada si quieres mantenerte en el mismo nivel. Claro. Si no, es imposible. Imposible. Entonces ya por orgullo dijiste, esta en el 2018 no se me escapa. Pero claro, tú imagínate y dices, es mi última oportunidad. Claro. Tengo la de chocolate, la tengo, la cuarta, pero es mi última oportunidad. Si no lo consigo ahora, no lo voy a conseguir. Yeah. Esa medalla de por haber sido campeón del mundo, campeón de Europa. Entonces era la espinilla de intentar conseguir esa medalla, pero que era la última oportunidad. ¿Y esa presión, qué tal la llevaste? Horroroso. Sí. Eso es horroroso, es lo peor. Muy duro. Durísimo. Durísimo, ¿no? Es que no es solo cuando estás allí, sino las semanas o meses antes de la competición. Porque no siempre se entrena bien. Y no siempre se hacen las cosas perfectas. No porque no quieras, sino porque no salen. Entonces, bueno, pues hay muchísimos altibajos, sobre todo cuando sabes que se acerca. Y luego una vez que estás allí, pues imagínate. Es una tensión diaria. Una montaña rusa de emociones constante, ¿no? Porque es que sabes que un pequeño error y ya está. Ya. Y es un deporte súper inestable. No solo porque estamos sobre las dos cuchillas, sino porque el hielo también es súper inestable. Se rompe diferente. Madre mía. Fíjate. No. Vas al santo, por favor. Ya no te apetece más competición, ¿no? No. Ya lo has hecho suficiente. Además me dicen, ¿echas de menos competir? Digo, en absoluto. En absoluto. En absoluto. Es como si te preguntan, ¿echas de menos el examen de la universidad o el examen de...? No, yo por lo menos no. Habrá gente que a lo mejor le guste la tensión de y si suspendo me quedo un año más. ¿Sabes? A lo mejor hay gente que le gusta. Pero sí es cierto que tenemos buenos recuerdos, ¿no? Tenemos recuerdos de estar... Yo tengo muchos recuerdos de mis compañeros, de los entrenamientos me encantaban, ¿sabes? Me encantaban los entrenamientos. Y de ver a la gente, a los deportistas de todos los países que nos juntábamos cada 2 por 3. Hay cosas que sí, pero competir no.
tío, no, madre mía, si mira las ganas que tengo con lo joven que soy. De tanta presión. Qué fuerte, qué fuerte. Tú de todo este aprendizaje como deportista de tanto nivel, ¿qué lecciones sacas para tu día a día y que crees que te van a servir para siempre y que si no hubieras llegado a ese nivel no hubieras tenido? Pues mira, yo creo que una de las cosas que no sé si es algo positivo o negativo, yo no sé lo que es el dolor ya. O sea, el dolor es algo secundario. Entonces me puedo pegar 24 horas despierto trabajando y no pasa nada. ¿Sabes? No, bueno, a lo mejor estás cansado y te quieres echar una siesta, pero que no siento el dolor. Ya. De todos estos años. Entonces creo que al final, o yo que sé, nunca jamás me he retirado de una competición estando lesionado, estando malo. O sea, yo estoy malo, me pongo malo y no paro mi día a día. Te da Yo hago igual. lo mismo. Hago lo mismo. Porque es Entonces, lo que has hecho durante los últimos 15 años. exacto. Nunca, o sea, en estos años de competición que has estado, o sea, nunca has parado ni un segundo, o sea, habrás tenido A ver, lesiones algunas lesiones pequeñas. pequeñas sí, pero nunca me he retirado de una competición. O sea, nunca he dicho no voy porque estoy lesionado. O sea, yo he Y te lesionado de todas apetecía las igual, maneras posibles. Bueno, no, pero que al final ya dices, joder, he estado entrenando y me lo está currando y porque se me caiga el moco o, ¿sabes? O me duela el pie bastante, ¿no? Siempre lo he intentado y al final siempre lo he conseguido. De unas maneras o de otras, a lo mejor si no hubiese estado mal o hubiese patinado mejor, bueno, pues a lo mejor, pero ahí estaba, ¿no? Y eso es una cosa que al final luego te crece por dentro y dices, joder, no te puede parar, entre comillas, nada. Tienes, vamos, la capacidad de sacrificio brutal. Sí, yo creo que al final es una de las cosas que los deportistas salen bien aprendidos y es lo más valorado, ¿no? Que yo le he hablado mucho y lo he escuchado mucho, el decir, los deportistas son como los mejores trabajadores después porque no se van a quejar. Ujú, ujú. Fíjate que nosotros, te lo comentaba antes cuando fuera de cámara, que nosotros en Diza valoramos muchísimo el deporte y que la gente que trabaja con nosotros sea deportista, y yo creo que una de de las características principales es esa, que te da pues una resistencia, una... Y Sí, concentración, y poder estar concentrado, yo creo que también, no sé, yo creo que hay muchas cosas positivas dentro del deporte. Donde el deporte de élite, claro, que te diga que es saludable, pues yo te lo desmiento, ¿no? claro. Yo creo que eso Pero es así totalmente, porque no en el deporte de alto rendimiento pues tienes la competición como máxime, y como es un día, en un momento, a una hora, y solo puedes ir esa vez, pues no puedes fallar nunca. claro, Entonces eso no es... Hay veces que puede ser sano, pero hay otras muchas veces que puede ser que no lo sea. no. No, y al final mantienes al cuerpo a un ritmo durante muchísimo tiempo y día a día a un ritmo muy alto. Al que no está, para el que no está hecho. No. O sea, ¿tú crees que nosotros nacimos para estar con unos patines Ya, pegando saltos? No, nosotros nacimos para otra cosa, pero, claro. pero bueno, al final es eso. Pero sí, por una parte el deporte es muy saludable, pero el deporte de alto rendimiento, uf, Durante una época y sí, para unos privilegiados. sí, sí. Muy bien. Y de todas tus vivencias internacionales, ¿qué experiencias tienes así más interesantes? Porque has vivido en muchos sitios, has patinado en Joder. medio mundo y has conocido muchas culturas gracias al patinaje, que a lo mejor, pues, por la afición que hay o que no hay en España, te has dado cuenta que en otros sitios sí la hay, ¿no? No lo sé, habrá muchísimas. Una de las experiencias, o más que experiencia, una de las anécdotas que siempre me acuerdo, el patinaje es un deporte súper respetuoso, Ujú. donde todos los fans ya puede ser de un deportista o de un país, siempre van a respetar a los de los otros países. Yo, por Qué ejemplo, bueno. ahora que vengo, lo sabes, de Japón hace poquito, Sí. allí hay personas que se llevan pancartas de todos los deportistas, con todos los Y según nombres vas de todos los saliendo, patinadores. le ponen una pancarta. Sí, O sea, son fans del... son fans del puro deporte. Qué bueno. Qué Eh, sano eso, ¿eh? sí. Y a lo mejor, pero tú imagínate, claro, a lo mejor he hecho alguna exhibición, que no es una competición, que en competición también pasa, y hago una exhibición y veo
100 banderas de España. Y estoy haciendo una exhibición en Japón con japoneses. Y ellos son los que se preocupan de comprar una bandera y llevarla para apoyarte. Sí, Qué gracia, qué bueno. sí. Jolín, eso es súper inspirador. Sí. Es increíble, es increíble. Es una de las cosas que no sé si tendrán muchos otros deportes, pero este es increíble. Y luego el respeto que hay, ¿sabes? Que sobre todo en una competición, Ujú. el silencio que hay en una pista de hielo que a veces da miedo, Sí. como deportista da miedo, que al final te estén mirando 10.000 personas y que de repente todo el mundo se calle y estás tú esperando que suene la música. Pero está siempre el respeto de respetar el deportista, Ujú. de la actuación, y yo creo que se respeta mucho más la actuación y lo que ha interpretado o el programa que ha hecho que del país que venga. O sea, lo importante es la exhibición y no de donde sea. Eso lo que demuestra es que no hay fanatismo sobre unos u otros. Que los hay, pero yo creo que a un nivel muchísimo más Sí. reducido. Hombre, igual si tú está tu madre ahí y te dice, venga, Javi, vamos. Te apoya como al que más, Pero eso sí. vamos. Pero el resto, pues, son más respetuosos. ¿Qué diferencia con otros deportes que son mucho más seguidos, sobre todo Sí, en España, y que no, por desgracia, pues fanatizan mucho más y hacen sí. que haya enfrentamientos? Qué pena y, bueno, pues una lección que hay que aprender del patinaje y de otros deportes, a lo mejor menos mediáticos. Eh, ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Qué te gusta hacer después de haber colgado los patines? Bueno, ya he comentado, ¿no? Que hago exhibiciones, sigo haciendo algunas exhibiciones. Por aquí, por España, no. Las hago más en la zona de partes de Europa, pero también en Asia. Eh, Tengo una sociedad, ¿no? Que hacemos pistas de hielo en Navidades, un par de pistas de hielo. Aquí hacemos Sí, por el ahí Colón, cuando en ¿no? Colón, correcto, en Colón, y luego llevamos un par de años haciéndola en Torrejón, las Vale. mágicas Navidades. Y tengo con un socio. Y luego ya es dar clases. Estoy cada vez dando más clases a deportistas. No tengo una escuela consolidada, tengo un nombre de una escuela, de una academia, pero con esa academia me muevo por diferentes países a ayudar a diferentes patinadores, Ujú. a diferentes entrenadores, y con eso pues al final tengo trabajo Qué bien, sin, qué bien. vamos, sin Pero parar. es un trabajo de tecnificación muy específico Sí. oye, quiero pulir esto, ayúdame y prepárame un plan, o cómo es más. Sí, normalmente, sobre todo si me lo piden Sí. directamente, lo que son entrenadores, que no es un campamento, no es un seminario, sí es algo muchísimo más específico. Es algo realmente algo más de alto nivel, ¿no? Oye, vente, nos echas una mano, miras a los niños, ves a ver si puede mejorar algo, ¿no? Esa es una parte de trabajo. Luego la parte de campamentos y seminarios ya es un poquito más general, Ujú. ¿no? Si ponemos un límite al final de nivel, ¿no? Pero puede venir de muchos niveles diferentes. Y ahí ya es un trabajo más también de enseñanza a los entrenadores para que vean cosas, para que las vayan trabajando, ¿no? Que podrían mejorar. Y también para los niños, que luego se lo pasan como, vamos, se lo ¿No? pasan. Tú tienes Yo, que ser como, famosete yo en me el. acuerdo de cuando me iba a la granja escuela. Pues imagínate, era como la granja escuela, pero patinando, ¿no? Tiene que ser, bueno, yo lo hacía también de pequeño estos Sí. campamentos. Tú ahí tienes que ser la referencia que todos te admiran un montón, digo yo, ¿no? Sí, sí, hombre, al Les final. tiene que hacer una ilusión tremenda a los Luego una niños. parte también la que hacemos con la academia, que se me ha olvidado, es que aunque cambiemos de entrenadores, que lleve yo, que al final organizo un poco qué entrenadores vienen, a ayudarme a mí también, porque no puedo estar con tantos niños a la vez, es eso, llevamos la misma técnica, aunque sean diferentes entrenadores, ¿no? Entonces, a lo mejor sale un campamento en México, Ujú. ¿no? Y hablo con entrenadores que sé que trabajan más o menos como yo, hacemos un buen grupo y vamos para ahí, damos esas 2 o 3 semanas de campamento. Ujú. Y siempre, o sea, no, como has dicho antes, no siempre tiene por qué ser súper atletas. A veces hay niños que están Correcto, empezando. Muy bien. correcto. Y en estos proyectos, ¿te gustaría seguir vinculado o acercarte a la competición? A ver, sí, por una parte, este último año he estado un poquito más cerca de la competición porque tengo un amigo que tiene una academia en Francia, entonces voy para allá de vez en cuando necesita, y pues también me manda con los niños a alguna competición.
Pero me gustaría, en un futuro sí es cierto que me gustaría. A ver, me hubiese gustado estar más centrado en un club o en una academia desde hace ya años, pero ha sido inviable, ha sido imposible. Lo he intentado, ¿eh? ¿Y por qué motivo? Porque ¿quién va a poner el dinero? A ver, Ya. ¿sabes? Me refiero, las pistas de hielo al final son privadas. Y aquí en España todavía no tenemos aprendido que un deporte como el patinaje sobre hielo, o como el hockey, o como Ujú. todas las disciplinas que se pueden hacer, podamos tener un ritmo de alto rendimiento. Ujú. Porque al final lo que necesitamos tener primero es que la pista sea rentable. Entonces, ¿quién cambia un formato sin tener un seguro? Esa es la idea, ¿no? Y por eso las pistas no se quieren meter en algo más específico porque tienen miedo. Ya. No hay pista de hielo pública en España todavía, no hay pista de hielo en ningún centro de alto rendimiento todavía, entonces se complica mucho más. Claro. O sea que el tema dices que es que no. O sea, en España no hay una escuela potente. Al final es un deporte pues de diversión, un deporte de hacer un fin de semana, es un deporte, pero no se ve como un deporte de alto rendimiento. Ya. Bueno, pues ahí estás. ¿Y tú te apetece cambiarlo? Yo estoy ya cansado. Estoy cansado. He tenido más reuniones que el Papa. Ya. De reuniones para intentar hacerlo. Y al final es que se hace tan cuesta arriba y que al final dices, oye, pues si hay una oportunidad, alguien quiere hacer una pista de nueva, fíjate, si voy y hago la academia, yo me consigo para llevar los sponsors, yo me consigo para... O sea, no pasa nada. Pero, claro, yo que no, desgraciadamente no tengo tantos millones para invertir en una pista de nueva. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Bueno, poco a poco. Poco Ojalá a poco. tú... Pero no me falta trabajo, Ya, ¿sabes? eso es Al lo final es lo bueno, que no me falta trabajo. Es un trabajo que viajo mucho, pero no me falta trabajo. Pues me alegro, que bien. Vamos a pasar una parte de la entrevista que la que nos ponemos a hablar de casas ¿Sí? y vamos a hablar un poco de tus gustos Vale. y de ti. ¿Tú ahora dónde vives? Pues vivo por la zona de Arroyomolinos, Remolinos. ¿En piso o casa? en casa. Casa. O sea, que te gusta el espacio al Sí. exterior. Muy bien. ¿Casa en las afueras? Casa a las afueras. ¿O casa en el centro, si tuvieras que elegir? A las afueras. A las afueras. Sí. Muy bien. ¿Y segunda residencia, sí o no? ¿Y dónde? Segunda residencia, no tengo. No. Pero me gustaría en un futuro. ¿Dónde? En la playa. En la playa. Muy bien. Ahí se está bien para descansar Sí. y desconectar. Se incendia tu casa, ¿qué salvas? A mi gata. ¿A tu gata? A mi gata lo primero. Luego el pasaporte, pues tengo que trabajar. Pues tu gatita te da tranquilidad, ¿no? ¿Te gusta? ¿Echas la siesta y si es así, en sofá o cama? Siesta en sofá. Sofá, muy bien. ¿Qué no puede faltar nunca en tu mesilla? En mi mesilla. ¿De la cama? No lo sé. Joder, es que normalmente no suelo tener nada. Nada. Mando la televisión El mando. para no tener que levantarme. Muy bien, Pero no suelo tener nada. muy bien. Si pudieses vivir en Madrid, ¿Sí? en un barrio como el barrio Salamanca, donde estamos ahora, ¿qué preferirías vivir? ¿En un edificio clásico con vistas a uno moderno o en un edificio moderno con vistas a uno clásico? Moderno con vistas a uno clásico. Sí, ¿no? Las comodidades y la vista bonita. Sí. Fenomenal. Una pregunta, antes de que se me olvide, volviendo a lo anterior, Sí. para los aprendices o los chavales que estén iniciándose en el mundo del patinaje, ¿qué les dirías para que sigan y que persistan? Pues que han elegido uno de los deportes más difíciles del mundo. Tengo que empezar por eso. Pero que es uno de los deportes más bonitos. Que les va a costar diariamente, pero que lo que se consiga haciendo patinaje y en la rama del patinaje, en ese camino, no lo van a experimentar si no lo hubiesen elegido. O sea, que les animas, Sí, que persistan. Es uno de los pocos deportes que se trabaja con música, es parte arte, interpretación, pero sigue siendo un deporte duro. Tiene tantas cosas Qué bonito. que y muy poquitos deportes lo tienen. Muy pocos deportes. Y conseguirán hacerse
totalmente resistentes al dolor, como Sí, dices tú, vamos, sí. se convertirán en Superman. Qué bueno. Pues yo creo que con este consejo terminamos el podcast. La verdad que ha sido una maravilla tenerte aquí, Javi. Un gusto escuchar tu experiencia y cuando quieras esta es tu casa. Serás bienvenido. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.